Familia, de amigos, ¿no? Está interesante este fin de semana. Está emocionado por venir, esa es la verdad. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a orar y vamos a comenzar con lo que Dios puso en mi corazón. Traigo una pequeña lucha ahí en mi mente, en mi corazón, de qué camino tomar, ¿no? Si Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no. Y lo que estaba escuchando ahorita confirmó algunas cosas. Creo que sé hacia dónde me toca a mí hablar o hacia dónde me toca a mí, pues sí, poner las cosas de parte de Dios. Y bueno, esperemos que su Espíritu nos hable a todos, ¿no? Confiamos en eso. Padre, ponemos nuestras vidas en esta hora en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestros oídos. Danos hambre, danos sed por tu palabra, Señor. Yo sé que la tenemos, por eso estamos aquí. Y como hace rato se estaba orando y pedíamos, Señor, que no sea de ahorita nada más, o incluso que no sea en el siguiente tiempo de oración, sino que sea una constante en nuestra vida, Dios. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú despiertes el hambre y la sed por tu justicia y tu verdad. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tu Espíritu confirme todo lo espiritual, lo que es de tu palabra en nuestras vidas, y que podamos entender tu realidad, entender tu llamado, entender tu deseo, Padre. Dios, pedimos en esta hora que podamos compartir tu deseo, Señor. Tú eres nuestro esposo. Y un esposo comparte la intimidad con su esposa y, Señor, tú lo has hecho en plenitud. Pero nosotros, Dios, confesamos que hemos sido desleales en muchas áreas de nuestras vidas. Pero pedimos en esta hora que tu Espíritu, Dios, que es el otro consolador, el cual ya nos has dado, nos dé la capacidad de poder ser restituidos y entender, Señor, qué cosas poner en orden para ser leales a tu llamado, Señor. Somos tu esposa y tu esposa actúa como una casa de oración. Y no hay nada más íntimo, Señor, en la relación entre tú y los santos que la oración, la intercesión, la alabanza, la intimidad contigo. Se trata de hablar contigo. Así que, Padre, pedimos que despiertes en nosotros ese deseo, que podamos compartir, Dios, y desear lo que tú deseas. Que podamos, Señor, anhelar lo que tú anhelas, que tus anhelos sean nuestro deseo, que tu voluntad sea nuestro diario hablar y nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Padre, que lo que hablemos ahorita, por lo menos en este tiempo que me toca, junto con lo que ya has estado hablando desde ayer, y lo que falta, Padre, en la tarde, noche y mañana, en el nombre de Jesús rogamos que sea una unión de nuestro espíritu, nuestro anhelo con tus anhelos, Señor. Desnuda, avergüenza, Dios, cualquier agenda, Señor, y cualquier idea ajena a lo que tú tienes, Señor. Avergüénzalo, Padre. Pedimos que seamos desnudados, avergonzados, Señor. Sí, aunque duela, aunque sea incluso ofensivo para la carne, Padre, pedimos que así sea. Porque se trata de lo espiritual. Se trata de tus asuntos, Señor. Y aún estamos en un cuerpo, Padre, caído, con un corazón que tiende a lo malo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero nos basta tu gracia. Así que rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu favor y por tu misericordia, que avergüences y desnudes, destruyas todo lo que tiene que ser quitado y destruido de nuestro yo, Padre, para que anhelemos tus deseos, anhelemos tu voluntad por sobre todas las cosas. Nos encomendamos a ti en esta hora, Señor. Y que tu palabra, Dios, que es lo que gobierna nuestras vidas, la dirección que has puesto para caminar, Señor, rectamente delante de ti, haya cabida en nuestros corazones en esta hora. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Quizás estás pensando, ya acabó el hermano, está orando para despedirse. Pero no hay reglas para orar, cortito para empezar y largo para terminar. Tenemos que orar siempre y clamar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando, ¿cómo te llamas? Beatriz estaba orando al final, yo estaba pensando en varias cosas y entre ellas es no olvidar, y recordando obviamente y poniendo en práctica en mi corazón, no olvidar que cuando tú y yo cerramos nuestros ojos, o los tienes abiertos, si es que vas manejando, pues que los cierres orando y te estrellas, ¿no? Pero cuando estamos frente a la presencia de Dios, estamos frente al Dios de la gloria, hermanos, siempre, siempre. Cuando oras por tu Chick-fil-A, que ya me llevaban a uno hoy hace ratito, es creo que quizás mi única petición cuando vengo a este país, ¿no? Estás bendiciendo esa hamburguesa, ¿no? Esa Spicy Deluxe, ¿no? Un meal completo con las fries largas, ¿no? O grandes, ¿no? Ya estoy con mi Spanglish, largas.
Tú estás orando, Señor, yo bendigo esta comida. Estás frente al trono de la gloria, hermano. No estás ahí frente al mesero o en la mesa con otras personas. Estás tú posicionándote o tomando tu lugar de privilegio por Cristo y en Cristo Jesús, porque Él es el que abrió el camino al Padre, el sumo sacerdote, según el libro de Hebreos, el cual Él abrió el camino, el velo, esto es su carne, y por Él y en Él, según Pablo en Efesios, estamos sentados junto al Padre en lugares celestiales, a su diestra, en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú y yo oramos, hermano, estamos orando para empezar una reunión, para poner en manos de Dios un viaje, la comida, ahorita este tiempo de la charla, de lo que vamos a meditar, etcétera, etcétera. No es nada más orar porque pues hay que orar para comenzar y amén, y ahora lo que viene, ¿no? Y al final vamos a volver a orar, pero con piano, con guitarra, está bien, pero no se trata de que sea un orden, es entender, voy a hablar con Dios. Incluso cuando dormimos, hermano, nuestro espíritu está consciente de la gloria de Dios. Yo recomiendo mucho esto porque lo he practicado desde que era niño. Mis papás conmigo lo hacían. Yo he tratado de ser fiel con mis hijos, orar todas las noches con ellos y siempre pedir, Señor, bendice sus sueños, bendice su descanso, que su cuerpo recobre fuerzas en lo natural mientras duerme, pero que su espíritu pueda estar en comunión contigo aún dormidos y en sueños, Señor. Bendícelos porque tú no duermes, Dios. Cristo no duerme, Él está vivo y nuestro espíritu por Él está vivo. ¿Qué pasó cuando Lázaro murió? ¿Cuántos días tardó Lázaro en ser atendido por el Señor? 4 días. El dicho dice que el muerto, ¿no?, y el arrimado al tercer día apesta, ¿no? No digo ese dicho, bueno, en México así lo decimos, ¿no? Bueno, yo no lo digo, pero sé que así y lo acabo de decir. Entonces, Lázaro no tenía 3, ya tenía 4 días. ¿A qué creen que olía ahí? Incluso le dijo eso su hermana, ¿no? Señor, ya huele feo. ¿Cómo que destápalo? Creo que te equivocaste, Señor. Esto era hace 3 días, ¿no? Ya estás en el cuarto, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dijo Jesús tanto a Marta como a María? ¿Qué no oíste? ¿Qué no me escuchaste? Lo estoy parafraseando. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermano, imagínate, cada vez que tú y yo vamos a la cama a dormir, no estamos muertos, aunque es una analogía de morir, y el despertar cada mañana es una analogía de la resurrección. Cada mañana tenemos un nuevo comienzo en Cristo por la gracia del Padre. Cada vez que te despiertes en la mañana, piensa, Señor, me diste un día nuevo de vida. Es como si hubiera despertado una resurrección. Quiero agradarte, es un nuevo comienzo. Incluso puedo buscarte y deberíamos de buscarte antes de que amaneciera o antes de que salga el sol, porque hay una porción de Cristo especial que solamente se puede comer antes de que salga el sol, porque cuando sale el sol se pudre, ya no es lo mismo. Y es una analogía del maná. ¿Se acuerdan del maná? Entonces imagínate, si el Señor dijo, Lázaro, que lleva 4 días de totalmente en lo natural muerto, está vivo, ¿cuánto más tú y yo? Incluso cuando vamos a la cama y dormimos, seguimos vivos, hermano. Tú y yo somos personas que pertenecen a la vida y que estamos vivos. Y no se refiere nada más a una vida de que tenemos vida o podemos disfrutar la vida, ¿no? O viva la vida, o no sé qué otra frase del mundo. Sino estamos en Cristo y Cristo es la vida misma. Cristo es la resurrección. Todo el tiempo tú y yo somos vivos y estamos vivos. Tú ya nunca, por Cristo Jesús, escúchalo, nunca vas a morir. Nunca, nunca. Y cuando estire el pie y me quede ahí, ¿no?, mejor dormidito en mi cama de viejito, ¿no? Y el hermano fulano que a lo mejor se murió por el COVID, ¿no?, pero amaba a Dios y aún así el Señor lo despachó. Hermano, su cuerpo murió, pero espera una resurrección. Él está vivo. Quienes ya partieron con el Señor están incluso más vivos que nosotros. Incluso están mejor, yo pienso, en un sentido. Aunque tú y yo todavía tenemos tiempo para demostrarle cuánto lo amamos, para obtener una recompensa cuando Él venga y poder alcanzar un lugar en su reino milenial. Así que creo que nos conviene todavía seguir vivos, porque necesitamos mucho que demostrarle al Señor. Y en su gracia Él nos está tomando en cuenta como candidatos para participar en el milenio con Él en un reinado en la tierra y ser parte de la novia vencedora que está junto con el postrer o segundo Adán, Cristo, Espíritu vivificante, según Corintios, reinando en la tierra por 1000 años, restaurando todas las cosas para el Padre. Entonces nos conviene, hermanos, ser vencedores.
Pero te digo todo esto para de alguna manera animarte a que estás vivo. Y que cuando oremos tenemos que clamar al Señor con un celo o una conciencia en su palabra, por su espíritu, de que Dios, tú me estás oyendo, no porque estoy aquí abajo en la tierra, un simple mortal, y tú un Dios poderoso en el cielo, ¿no? Como los griegos enseñan, ¿no? Mortales horribles, ¿no? Y Dios acá en la super mega santidad, alejado de todos los pecadores. Eso es un concepto grecorromano. La realidad es que en Cristo Jesús, Dios no está cerca, Dios está en ti. O sea, mejor aún. El reino de los cielos ha llegado, significa el reino de los cielos está en ti, está entre nosotros y está sobre nosotros. Eso significa que el reino de los cielos ha llegado. Cada vez que Jesús decía eso en los evangelios, tienes que entenderlo así. El Señor está en ti, está sobre nosotros, está entre nosotros. Entonces tenemos que pensar que Dios nos ama por Cristo Jesús y Él está atento y deseoso de que hablemos y oremos con Él. Pero ese no es el tema que voy a platicarte. Vamos a hablar de David y Goliat. Vamos a poner una perspectiva de lo que está sucediendo hoy en día en nuestro tiempo con la analogía de David y Goliat, ¿no? Que está ahí en 1 Samuel, capítulo 17. No vamos a leer el capítulo, pero tú anótalo, tú lo puedes leer con calma. Tienes libertad de irlo leyendo en lo que yo estoy platicando y vamos predicando aquí, pero vamos a hacer una analogía de lo que está sucediendo o sucedió en ese tiempo con nuestros días, para después, si Dios nos permite, el día de mañana, poder entender un poco acerca del arrepentimiento y después poder entender entonces cómo poder ser uno con el Señor en una vida de obediencia y santidad junto con la intercesión. Más o menos es el panorama hacia donde vamos por ahí. Pero vamos a tratar de darle todo el contexto en el que estamos viviendo, que es totalmente escatológico. Estamos viviendo mucho más cerca de la venida de Cristo que en otros tiempos. Estamos muy, muy cerca. Y lo sabemos por las señales cósmicas, las señales que hay en el mundo en cuanto a pestes, hambrunas, guerras, tanta situación, la depravación que está llegando a su colmo, a su clímax. Pero también lo podemos ver porque el hombre cada vez está más alejado de Dios en lo natural, no quieren nada con Dios. Y es algo muy fuerte. Jesucristo dijo que iba a ser como en esos días, en los días de Noé. Y cuando le piden señal a los fariseos, dice, solamente una señal se les va a dar, la del profeta Jonás, que es arrepiéntanse, porque es una generación adúltera y perversa. Entonces tenemos que enfocarnos o centrarnos, hermano, en el contexto en el que estamos viviendo en un tiempo muy cercano a su venida, pero son tiempos muy difíciles. Al mismo tiempo es glorioso para la iglesia que está entendiendo su identidad. Pero mientras es increíble para los que estamos en el nombre de Jesús entendiendo y tratando por su gracia, esforzándonos en la gracia que Él nos ha dado de mantenernos en esa identidad, al mismo tiempo es espantoso para el mundo. Porque la cosa está de mal en peor. Y te tengo una noticia, se va a poner peor. Estamos muy cerca de ver la manifestación del anticristo, hermanos. Muy cerca, escucha esto y te acordarás de mí. Muy cerca. Y gloria a Dios por eso, porque Jesucristo no vendrá sin que antes suceda la apostasía y luego se manifieste el hombre de iniquidad, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Según de Tesalonicenses capítulo 2, tú lo puedes buscar. Entonces Jesucristo no viene hasta que haya una apostasía, la cual ya hay desde los tiempos del primer siglo después de Cristo, pero está llegando a un clímax esta apostasía, y luego viene la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo, y luego entonces viene Jesucristo. Entonces sí, la cosa va a estar muy fuerte para el mundo, y la oposición a la iglesia va a ser cada vez más retadora, y va a ser cada vez más contundente esta guerra, esta batalla que siempre ha existido. Y los bandos se van a empezar a definir. Jesucristo, cuando habla de la parábola de la semilla y está hablando allí en Mateo 13 acerca del sembrador y que fue a sembrar la semilla y que en la noche dice que vino el enemigo, ¿se acuerdan? Dice que en la noche el enemigo, dice nuestro enemigo vino, un enemigo vino y sembró, ¿qué sembró? Cizaña. Y sus ángeles, que eran sus colaboradores, dijeron, Señor, un enemigo vino, ¿qué pasó aquí? Y el Señor dice, sí, fue un enemigo, vino de noche. Y destaco, de noche lo hizo.
Cada momento de oscuridad que haya en tu vida o en mi vida es el momento idóneo para que Satanás siembre algo, hermano. Y a lo mejor no da fruto al otro día, pero puede ser que en 10 años, 15 años te sientas muy apartado, y estoy hablando de mucho tiempo, puede ser en menos tiempo, estés apartado, no puedas orar, ya tengas una raíz de amargura que ya contaminó a otro, y el otro fue el que descubrió que tú estabas primero amargado y después contaminaste a otros, y de repente ya media y congregación está sacada de onda. ¿Por qué? Porque había cosas ocultas en la vida, y Satanás siembra cizaña en lo secreto. Gloria al Padre que podemos nosotros tener acceso a esa luz que es inaccesible, pero en Cristo ya es accesible, y poder tener comunión los unos con los otros, andar en luz, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, mientras andemos en comunión y andemos en luz, o sea, que estemos a cuentas unos para con otros y que no haya nada oculto, Satanás no tendrá oportunidad de traer una situación mala que en un momento, ¡pum!, suelte su veneno y destruya lo que el Señor ha intentado guardar por nuestra negligencia. Se ha destruido, se ha acabado, seamos apartados, seamos entristecidos, seamos derrotados. Entonces los bandos se están definiendo. Entonces, volviendo a esta parte de la parábola, los ángeles le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? ¿Y qué dijo curiosamente el Señor? No. Porque ¿qué puede pasar ahorita que están creciendo? Que todavía la mata no da, ¿no? Está todavía chiquita. Dice, puedes cortar trigo en vez de cizaña. Puedes confundirte ahorita y llevarte buenos con malos, ¿sí o no? Entonces el Señor dice, hay que esperar al fin del siglo. Hay que esperar a que el trigo y la cizaña crezcan y los dos estén, ¿qué? Maduros, para entonces el tiempo de la siega. Y estamos llegando al clímax de la era, del fin de esta era, y los bandos se están definiendo. Cada vez es más obvio en lo espiritual, quienes estamos en lo espiritual, quienes somos hijos de Dios por Cristo y tratamos en su gracia andar en el Espíritu, cada vez es más obvio lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y escucha esto, hermano, es obvio para los espirituales a la luz de la Biblia, pero es bien difícil y muy como de neblina, muy grisáceo para la gente que no está en el Señor. Mucha gente cree que cosas malas son buenas, como Isaías profetizó de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y de eso, hermanos, está llenando el mundo. Un montón de tendencias y de modas, entre comillas, cristianas, bíblicas y espirituales, pero no son de Dios, están fuera de contexto o no están en la palabra. Por lo tanto, no debemos de atenderlas. No debemos de recibirlas, no debemos de hacerle caso. Incluso deberíamos decir, eso no está en la Biblia. Hermano, aunque no sé si seas hermano, primo, pero no podemos creer en eso, o ya no hay que compartir eso porque no está escrito. Y si no está escrito, no es la verdad. ¿Estás conmigo, hermano? Y esa te la pongo como regla de oro, y no es de mi parte, sino es de Dios. Si no está en la palabra, hermanos, no lo creas, no lo escuches, no lo atiendas. Deséchalo lo antes posible. ¿Y cómo se está en la palabra? Leyendo la palabra. Ay, hay que leer toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Una vez al año? No. Varias veces. Y no al año. Todos los días hay que leerla. ¿Sí ven eso, verdad, hermanos? ¿Que hay que leerla todos los días? ¿Sí o no? Bien, si no, me tendré que regresar como 5 pasos atrás. Hay que leer la Biblia todos los días, si no, ¿cómo vamos a poder definir quién es quién? ¿O qué es de qué? Entonces, este contexto en nuestro tiempo se está definiendo, cada vez más estamos viendo estas definiciones de los bandos. Entonces, David y Goliat es una analogía muy interesante que vamos a echar mano en estos momentos. Isaías 55, versículo 3, Isaías 55, versículo 3, dice esto: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Ahí lo tienen? Ok, bueno, ahí atrás lo pueden leer, pero si lo tienen en su Biblia estaría más padre para que puedan subrayarlo. Y haré con vosotros pacto eterno. Y luego, ¿qué dice? Las misericordias firmes a David. Y luego el versículo 4, el que sigue: he aquí que yo, ¿qué? Lo di por testigo, o sea, está hablando de David, a los pueblos. ¿Y qué más?
por jefe. ¿Y por qué más? Y por maestro de las naciones. Entonces tenemos en la vida de David estas tres características de información para nosotros hoy en día. Tú cuando lees la vida de David, en Primera de Crónicas y las 2 de Samuel, te vas a dar cuenta de un montón de información que, ¿qué crees? Es tu historia y es mi historia. Es la historia de la iglesia. Es tu historia en lo personal, es tu historia como en tu congregación local, es tu historia incluso de tu familia, si está en Cristo toda la familia, hablo de papá, mamá e hijos, ¿no? Y es la historia de la iglesia en un sentido global. Es muy interesante lo que el Señor dice acerca de David. Dice, yo le he dado como testigo a los pueblos, por jefe y también por maestro. Hay una enseñanza en lo que David vivió. Dios puso a David entonces como un testigo, como un jefe y como un maestro, como ya te lo dije, a tu vida personal, una analogía o para entenderlo como iglesia local y como la iglesia en las naciones. Y él representa tres cosas. Número uno, él es testigo, jefe y maestro. Número uno, en el tipo de dedicación que Dios quiere de tu vida y de mi vida. ¿Qué nivel de dedicación y de entrega Dios espera de ti y de mí? Si tú lees la vida de los hombres de la Biblia, que Hebreos 11 enumera algunos de un montón que hay en toda la Biblia, ¿qué pasa cuando lees la historia de Elías, la historia de Eliseo, ¿no? De Noé, de Moisés? ¿Qué pasa en tu mente? Supongo que muchas cosas. Pero una de ellas quizás ha llegado a ser esta. Híjoles, estaba grueso él, ¿no? Qué impresionante hombre, ¿no? O qué impresionante historia del pueblo de Israel. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí te impresiona la Biblia o no? No, en serio, ¿sí te impresiona? Nos debe de impresionar. No te debe impresionar Spider-Man, ¿no? Miles Morales, hazme el favor, ¿no? O Indiana Jones, la nueva que salió, va a salir. Pobre viejito, ¿no? Ya hizo sus películas y qué bueno, hay que se quede con su gloria pasada, ¿no? Los que alcanzamos a ver Indiana Jones todavía de niños, ¿no? Eso no nos debe de emocionar. O Barbie, va a salir Barbie, ¿no? Háganme el favor. Esa creo que ya ni a nadie le gusta Barbie, ¿no? Nos tiene que emocionar la Biblia, hermanos. Entonces, si alguna vez cuando tú lees la Biblia, me ha pasado que lees y Señor, casi, ¿cómo me hubiera gustado ser Elías, ¿no? O Daniel, que se abstuvo de todo eso en Babilonia y qué pantalones de ese adolescente y sus 3 amigos. Pero ¿qué crees, hermano? Esas historias, esos hombres no están puestos para que tú digas, wow, ahora que hagan la película de David y sus valientes. Están puestos para poder ver cómo Dios opera en gente que ama a Dios. Y si tú amas a Dios como ellos lo amaron, ¿qué crees? Dios va a operar así en tu vida. Y escucha esto, incluso más o mayor que lo que operó en ellos. ¿Sabes por qué? Porque según Hebreos 11, al final del capítulo, dice que ellos no alcanzaron lo prometido para que no obtuvieran la recompensa antes que nosotros, porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Ellos no estaban en Cristo, así te lo pongo nada más. Eran justos, estaban ungidos. Amaban a Dios tanto para ese tiempo que Dios podía estar en ellos, sobre ellos y operar a través de ellos. Pero ahora no está el Señor en nosotros para operar. El Señor vive en nosotros y Él mismo se hizo hombre para redimirnos. Se hizo como uno de nosotros para redimirnos y compartir su corazón. ¿Qué pasó con Sansón? Que de repente se volvió medio sonzón, ¿sí o no? Su historia está muy... como la de todos los jueces, es la verdad una historia súper triste y deprimente en muchos aspectos. Y digo, también está gloriosa, pues tumbó los muros, pero pues ahí se murió. Pero se casó con una prostituta, ¿sí o no? Luego andaba de adúltero, o sea, la cosa estaba muy triste. No vamos a hablar de Sansón, ahí tú estúdialo. Pero ¿qué pasó? Pecó, bueno, dio todo el secreto, ¿no? Que era un nazareo, le cortan el cabello, termina su fuerza. Entonces, cuando él se equivocó, ¿qué pasó con el Espíritu de Dios que estaba en él, que era el que le daba esa fuerza? Se fue. Eso no pasa ahora aquí con nosotros. Jesús dijo, yo voy a enviar en Juan 14 y en Juan 16, yo voy a enviar al otro consolador, el Evangelio de Juan capítulo 14 y capítulo 16, yo voy a enviar al otro consolador y va a estar con ustedes hasta el final. Nunca se va a ir. Pero escucha esto, amén, increíble, mejor que Sansón. Pero también está mucho más comprometedor que Sansón, porque cuando tú y yo estamos pecando, ahí está el Espíritu Santo viendo.
Dice, ¿me vas a hacer caso? ¿Te acuerdas de aquella charla que escuchaste? ¿Te acuerdas de ese tiempo de oración donde tú me dijiste, sí, Señor, hasta el final? ¿Por qué estás haciendo esto? No, espérate, Dios, yo entiendo, es que tú me amas y yo puedo, y mira, tú eres amor y paz, ¿no? Y el Espíritu Santo está ahí viendo, diciendo, como tienes libre albedrío, aquí estoy, contristado, apagado, según Pablo en Efesios y Tesalonicenses, así lo menciona. No apaguéis al Espíritu Santo, no lo contristéis. Y ahí está. Y peor aún, Jesucristo revela en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, específicamente Mateo 6, versículo 6, y su Padre que está ¿en dónde? En lo secreto. Y ese Padre que está en lo secreto, ¿qué le gusta ver? Lo secreto. Ahí rápido de memoria, Mateo 6, 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? Lo secreto. ¿Quién conoce los secretos de Dios? Su Espíritu. ¿Y quién puede discernir los secretos o misterios del Espíritu del hombre? El Espíritu de Dios. Entonces Dios habita ¿en dónde? En nuestro espíritu, en lo secreto. Y a Él le gusta estar ahí, y a Él le gusta ver ahí. Entonces cuando vayas a cometer un delito, que se te va a chispotear ahí la situación, piensa, Señor, tú estás viendo, y aplica la de José. ¿Cómo voy a pecar contra el cielo? Y aunque salgas desnudo, salte corriendo. Pero no pequemos contra Dios, porque Dios no está en el cielo nada más viendo. Dios está en lo secreto, porque Cristo pagó con su vida para estar en ese secreto. Entonces David nos enseña acerca de esta dedicación que Dios espera de los hombres. David vivió en esta dedicación. Ponte a pensar en esto. ¿Cuál es el salmo? Bueno, hay muchos, pero ¿cuál es quizás el más famoso? O el salmo cliché de David. ¿Cuál? Es que sí hay muchos. Creo que, olviden mi pregunta, Salmo 27, ¿no? Es que el 51, la verdad, está impresionante. Podemos hablar cosas increíbles del 51, pero el 27, ¿sí o no? ¿Por qué? Una cosa, pensé que iban todos a contestar unísonos, una cosa. Sí, está la frase de moda, no ahorita, sino ya de varios años atrás. Pero bueno, el 51, a mí el Salmo 1 y el 2, vamos a hablar del 1 un poco mañana, el Salmo 1 es una chulada. Pero el Salmo 27, versículo 4 específicamente, ¿no? Una sola cosa que te he demandado, y solamente esta que he demandado, la única que te he demandado, la única, esa es la que voy a ¿qué? A buscar. O sea, no nada más demandó, sino que buscaba, y cuando no encontraba, ¿qué volvía a hacer? Demandaba, y cuando el Señor le daba una porción de esa demanda, él seguía buscando, porque ¿qué crees que quería otra vez? Más de eso. ¿A qué te suena? Todo aquel que llama, se le abre. El que busca, encuentra. El que pide, y acuérdate que son 3 niveles, hermano, ahí, o 3 son diferentes. Cuando tú buscas algo, por ejemplo aquí, si se perdiera mi celular, que se me cayó por ahí, eso pasó hoy en la mañana. Iba no se perdió mi celular, sino íbamos en el vuelo que me tocó, estaba lleno de ancianos. El 80% del vuelo estaba lleno. Y el 80% eran ancianos. Para esperar mi turno y entrar era que todos los ancianos salieran por ellos en sus sillas de ruedas y los metían. No había sillas para todos, estamos ahí parados. Y aterrizamos, y para salir del avión, ¿qué crees que pasó? Lo mismo. No sé qué era, si era un viaje de amigos de la tercera edad, yo no sé. Todos traían su collarcito, su plaquita, iban felices, ¿no? Y traen como niñeras, unas señoras más jóvenes, ¿no? Ya grandes, pero más jóvenes, y ahí estaban atendiendo. Bueno, esta es la situación. Ya nos subimos al avión, había muchos coreanos o chinos, no sé de dónde eran, pero había muchos asiáticos en el vuelo, aparte de los ancianos, mexicanos, y estamos ya todos desesperados. Ya nos logramos subir, ya vamos a arrancar, ¿no? Y ahora sí vamos a despegar. Y se levantan varios viejitos y un tumulto ahí. Así me tocó 2 asientos enfrente, 2 filas enfrente. Y resulta que una de esas viejitas perdió su visa. Y llegó la policía o los encargados de ahí y, señora, no puede viajar. No, y un drama. Entonces otros 20 minutos ahí viendo el drama. Yo por más que le cambiaba de canal, no cambiaba, ¿no? Ahí estaba
Fue un relajo. Bueno, el punto es que se perdió su visa. No, y esto es lo peor, les tengo que contar el chisme. Una de las niñeras de los ancianos, ya que se baja la viejita llorando, todo un show, sale corriendo, aquí está la visa. La tenía esa señora, no sé por qué se la quitó, y todos, hasta los coreanos se pararon, así como, ya, déjenla subir. No se puede subir, se quedó. Un drama espantoso, salimos más tarde, ya saben. Bueno, perdió su visa. Yo voy a perder el celular aquí, ¿y qué pasa? Está en esta sala. ¿Qué tan difícil puede ser encontrarlo? ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo. ¿Y qué hay que hacer? Es un esfuerzo, pero por lo que veo no es tan difícil, porque podemos entre todos buscar debajo de las bancas, ¿no? Es un tapete de un solo color, se podía identificar, ¿no? Se podía notar. Hay que buscar, pero es un esfuerzo sencillo. Entonces muchas veces el Señor está esperando que nuestro esfuerzo sea, entre comillas, sencillo. Buscarlo. Señor, ¿dónde estás? ¿Qué tan lejos está el Señor? ¿O qué tan cerca? La Biblia habla acerca de eso. Moisés en Éxodo lo menciona y profetiza de eso. ¿Qué tan lejos está la palabra para decir, ¿quién puede subir al cielo y traérmela? ¿Quién puede cruzar del otro lado del mar y traérmela? ¿Quién puede ser tan listo que me la puede enseñar? Está tan cerca de nosotros que está ¿en dónde? En nuestro corazón y en nuestra boca. O sea, el Señor dice, busca, todo aquel que busca, ¿qué? Va a hallar. Es el nivel más sencillo, porque ¿qué es buscar del Señor? Estás aquí. ¿Por qué? Porque tenemos de la palabra, comemos de la palabra, leemos la Biblia y tenemos su espíritu. Y es abrir la boca, Señor, te amo, Abba. Y empezamos a declarar su palabra. Cada vez que tú hablas la Biblia, hermano, y oras con la Biblia, cantas con la Biblia, estás predicándote a ti mismo, estás declarando la vida eterna a ti mismo y a tu entorno. No hay nada más poderoso, incluso no hay nada fuera de la declaración de la palabra de parte de la iglesia. Y yo te reto en el nombre de Jesús, y me reto también, no que sí que lo haya alcanzado, estoy en eso y busco eso. Nos reto en el nombre de Jesús a no orar ni cantar nada que no sea lo que está escrito. Aunque sabe a chocolate y suenen las palomitas o los gorriones, o sea muy romántica la letra, si no es bíblica, pues está bonita, por lo menos no dice groserías, y mucho menos que sea reggaetón, Dios nos guarde, ¿no? Pero que sea la Biblia, hermanos, te reto a eso. Prueba al Señor en eso. Y te garantizo, porque está escrito, que no vas a poder volver atrás. Una de las cosas que transformó mi corazón en la gracia del Señor es que aprendí a cantar la palabra a los 14, entre los 14 y 16 años de edad. Y eso transformó mi vida. Ya no podía hacer otra cosa más que eso. Llegó un grado que incluso escuchar canciones de otros, si no era la Biblia, en serio era como, no tiene sentido. Me invitaban a tocar en otros lugares, ¿no? O a ser un guitarrista en segunda, ¿no? Para apoyar. O incluso a veces en alguna boda de algún hermano, ¿no? Se va a casar, oye, ¿no puedas tocar algunas alabanzas? Y era como, me siento raro ya. Ya no puedo participar de eso. Y no es porque era el super santo ungido, sino porque había probado algo de Dios en su palabra, que estaba cerca de mí, y simplemente por declarar lo que Él ya ha dicho de Él mismo y lo que Él piensa de mí en Cristo, y declararlo, era como buscarlo. Señor, yo te busco con tus términos, en tus términos, con tu palabra. ¿Y qué crees? La promesa es que el que busca va a encontrar. Y me he encontrado con Él, no puedo ver otra cosa. ¿Quieres que realmente haya un cambio en tu corazón? Como lo hubo en David, empieza a buscar al Señor en sus términos, en su idioma, con su lenguaje. Y el lenguaje de Dios es Biblia. ¿Qué habla Dios? Biblia. Oye, Señor, pero te explico con esto carismático, yo soy Biblia. Pero tengo esta denominación y mira este proyecto, está en la Biblia. No te entiendo, te amo, me encanta que estés ahí, pero quiero iluminarte porque estás de alguna manera hablándome en chino. Yo hablo Biblia. Lee la Biblia para que hagas lo que hablaban los de la Biblia. ¿Qué cita Pablo? ¿Qué crees que Pablo mandaba a Timoteo que leyera cuando le dice toda palabra o toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, etcétera, etcétera? ¿Qué crees que le estaba hablando? ¿Que tenía que leer la versión New King James o Reina Valera? ¿Y tenía que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan?
si todavía no estaban escritos como tal. ¿Qué crees que estaba citando Pablo cuando le decía a Timoteo que tenía que leer toda la escritura o que la escritura era útil para todo eso? ¿A qué escritura crees que se refería? A la Torá o el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, a la Torá, que es la ley, el Pentateuco, si quieres decirlo en español, no le pasa nada. Pablo está hablando de la Biblia del Antiguo Pacto. Toda la escritura es útil para eso. Entonces Pablo hablaba Biblia. Pablo estaba citando un montón de salmos, estaba citando Éxodo, Deuteronomio, cuando escribía Romanos, cuando escribía cosas de Corintios, el autor de los Hebreos cita todo el Antiguo Testamento y los salmos. La Biblia, hermanos, es el lenguaje de Dios. Toda la escritura es útil para todo esto, para instruir, redarguir, para corregir, enseñar. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios escrita, y no la dejó escrita por si se nos daba de repente la gana de leerla, sino es para entender su corazón y enterarnos quién es Él, lo que Él desea y lo que Él ha hecho y va a hacer. Y de eso Él quiere que hablemos. Siguiente nivel, dice el que busca va a hallar. Luego dice el que ¿qué? El que pide, se le dará. Si ya buscaste y no encontraste, vas a empezar ¿a qué? Y pedir involucra otro esfuerzo, que es hablar. Dame, ¿me das? ¿Qué pasa con los niños chiquitos? ¿Quiénes de aquí tienen hijos que son menores de 10 años? Yo tengo uno de 12 y una de 10, pero ya estoy reciente salido de esa etapa. ¿Qué pasa con los niños que tienen 5, 3 años, de 3 a 6 años? Que empiezan a ser un poquito más independientes, ¿no? Y empiezan a ser más niños que bebés. Y tú le dices, no puedes comer con las manos sucias. Vételas a lavar. Ya va, se las lava, ¿no? ¿Ya puedo agarrar esa galleta? Sí. ¿Te las lavaste las manos? Sí. Ah, ok, puedes agarrarla, ¿no? Pero vuelve otra vez el niño a jugar, tú estás haciendo otras cosas y de repente lo ves y agarró la galleta con las manos sucias porque se fue a jugar y regresó. Y tú le dices, oye, te dije que con las manos sucias no, déjala y vete a lavar, ¿sí o no? Y ya va, se las lava y vuelve a pasar un ratito y el niño vuelve, pero tú ya escondiste las galletas porque dice, y este va a venir aquí a agarrarlas otra vez. Tiene que aprender a lavarse las manos, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Sí, medio educamos a los hijos, ¿no? Bueno, no hay que medio, hay que educarlos y medio. Si no, luego quién sabe qué cosas salen. Y lo podemos ver con esta sociedad, qué cosas han salido, por no educarlos, por no tener paternidad ni maternidad. Cosas que el mundo está intentando borrar. Entonces, el niño llega y ve las galletas junto a tu escritorio, que ya las tienes guardadas, y ya con las manos sucias, ¿y qué crees que va a hacer? Va a buscarlas y ¿qué crees que te va a pedir a ti? ¿Me das? El niño no va a decir, ay, mi papá me dijo, ay, la tercera, qué vergüenza. No, nada, papá, nada, ¿no? El niño va a llegar y dice, oye, ¿me das? No, y tú ya dije con las manos, no, ¿me das? ¿Por qué? Porque es un niño. Incluso puede llegar así. ¿Me das? ¿Y tú qué traes ahí atrás? Nada. A ver tus manos. No, ¿me das? ¿Está consciente que las tiene sucias? Claro, pero es más fuerte el impulso de ir con su papá o su mamá y decirle, aunque estoy sucio, tú me vas a dar. A veces se gana una tunda y es lo que necesitamos de parte de Dios. Pero es lo justo. Y la disciplina que incluye azotes y varazos son por amor. Cuando un padre y una mamá disciplinan con azotes y varazos, es amor. Por eso hay una generación que es bastarda porque no sufrieron o padecieron la sana doctrina, que fue la disciplina de un papá y una mamá. No fueron amados. Les dieron todo, American Dream, pero no les dieron la disciplina que es amor. Aunque el gobierno los meta a la cárcel, hermanos, es pagar por obedecer a Dios. Ándenle. Y algunos piensan, en tu país no pasa eso, ya está pasando. Apenas hablamos con una hermana que la metieron a la cárcel, su hijo, y eso es nuevo en México, eso no existía. Nos habló de los separos, y estoy en el bote. Pueden orar por mí porque tengo que poner una multa, no es muy alta, pero... Y a mí me impresionó porque pues, eso nada más se escuchaba aquí, no allá. Entonces tú y yo buscamos y encontramos, pero si no encontramos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir.
Pero Samuel, acabo de regarla, me volví a equivocar, me cuesta trabajo. Aún así es tu padre, él es bueno y él sabe que somos débiles, pero él también sabe que en Cristo tenemos perdón. No debemos de escondernos, hay que acercarnos, y si no hallamos hay que pedir. Porque el que busca encuentra, y el que pide se le da. Pero el siguiente nivel quizás es el más difícil, porque tenemos que tocar. Y tocar involucra un muro, una pared, una puerta, un cerro, un lo que sea, y hay que estar ahí. Y el Señor suelta una parábola de un amigo inoportuno. ¿Se acuerdan ahí en Lucas? Que era de noche, ¿sí o no? Y va y lo visita otro amigo y no tenía pan. Y va con su amigo y le empieza a tocar. ¿Y qué le responde el que estaba en la casa? Ya es tarde, estoy dormido con mis hijos. Y culturalmente se dormían como en un tapanco de madera, por lo regular, que rechinaba, y se dormían todos juntos. Entonces despertarse él para atender a esa hora a su amigo era: perdón hijo, no, hacerte un ruido, bajar y abrir, etcétera, etcétera. Entonces ya es tarde, ya estoy acostado con los chamacos, no puedo, vete. Pero ¿qué hacía este amigo inoportuno? Ser inoportuno, insistir. Y Jesús dice, una analogía, o entendiendo lo que está explicando el Señor ahí o quiere explicar, nuestro Dios, hermano, no va a decir: no, vete, ya no puedo. El Señor quiere, el Señor ama que seamos insistentes. Pero insistentes con conciencia, hermano, de que somos santos y de que buscamos la santidad. Obviamente, no nada más andar en pecado. Ahorita me arrepiento y luego me voy a pedir. Ay, tengo sed de oración, todavía me alcanzo a ver estas cosas feas, ¿no? Llego al cuarto de oración, ahí me santifico y clamamos y adoramos al Señor. No. Aguas con eso. Entonces David representa esta dedicación al Señor, pero también David representa la misericordia que Dios tiene a pesar de que fallamos y de que caemos. Si podemos entender cuánta misericordia tiene Dios para con el hombre, podemos estudiar, bueno, nuestra vida es un testimonio de eso, ¿sí o no? Pero a veces como que no nos damos cuenta qué tan malos somos, ¿sí o no? Pero tú ves la vida de David y dices: Señor, ese cuate se voló la barda. Matón, ¿sí o no? Porque era matón. Adúltero y matón. Porque en su adulterio se echó ahí a su cuate, ¿no? A uno de sus valientes. Más otras cosas. ¿Cómo es posible que esa persona, Dios, tú digas que era conforme a tu corazón, o que es una persona que va tras tu corazón? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Por qué? Yo ni siquiera he hecho eso. Es más, no me gusta ver los muertos. Es más, una cucaracha que la pise otro porque me da asco pisarla, ¿no? Y David mataba. Le pidieron 100 prepucios, se aventó 200. ¿Qué es eso? ¿Cómo hace eso? ¿Quién sabe cómo lo hizo? ¿Con qué corazón hizo eso? Porque era un hombre conforme a tu corazón. Número 1, porque lo que él se arrepentía no lo volvía a hacer. Escúchalo bien, ¿eh? Del pecado que él se arrepentía no lo volvía a hacer. Literalmente se arrepentía. Cambiaba su perspectiva. Y vamos a hablar del arrepentimiento mañana, así que eso ahí pone nota, arrepentimiento. Cambiaba la perspectiva, el rumbo, la manera de entender lo que Dios dice y creer lo que Dios dijo y no lo que él creía. Pero también, número 2, él siempre tenía temor de estar en pleito o desagradando a Dios. Lo que más le dolía a David era que Dios estuviera molesto con él y que ya no hubiera una relación con él. Estar alejado de Dios. Y ahí está el Salmo 51. Un salmo que está para llorar, obviamente. Señor, no puede ser. Entonces David es un ejemplo para todos nosotros de cómo Dios aplica su misericordia cuando nuestro corazón está gozoso y deseoso, a pesar de nuestros defectos y de nuestras fallas, por agradarle a Él. Hermano, ¿qué haces cuando pecas? No me contés, obviamente. Pero concientiza por 2 segundos o 20 segundos cómo te sientes cuando pecas. Ese pecado que incluso ya te la sabes cómo
¿Cómo estás, hermano? En victoria. Pero vienes de pecar. ¿Qué sientes en tu carne? ¿Qué sientes en tu alma? ¿Qué produce eso cuando nadie te ve? Cuando estás solo, cuando tu esposa se va a algún mandado y te quedas solo. Y tus hijos están a lo mejor dormidos. O ya se fueron a la escuela. O tu esposo fue a trabajar y te quedas sola en la casa. Y tienes el acceso ahí a la comadre vecina. Yo no sé qué pecado, qué cosas en los secretos sabemos que todavía ahí están como, así como el agua mineral burbujeando. ¿Qué produce en tu corazón eso? Si no produce vergüenza delante de Dios, un saque de onda donde dice, Señor, quítame esto, no puedo, aunque mi carne lo desea, pero ya mi alma dice, no puedo. Y es algo contrario a lo que Dios dice y tú estás consciente de eso. Si no hay ninguna de esas cosas, ya se volvió como algo profesional incluso, cuidado, hermano, porque puede ser que esa parte de tu conciencia esté cauterizada y ya no sea capaz de arrepentirse. Porque ¿qué tiene de malo? ¿Y sabes que eso es lo que está haciendo el mundo en general? Esa es parte del Goliat que se está levantando, hermano. Esa es parte del gigante que está levantando y que su manifestación última y final va a ser el anticristo como el supremo, el encabezado, la manifestación máxima de todo el humanismo y de todo el hombre buscando alejarse de Dios. Se va a manifestar un rey conforme al corazón del hombre y del mundo, como Saúl fue para Israel. Así va a ser el anticristo, un postrer Saúl, el último y lo más garrafal que puede existir de la caída del hombre, un hombre que se hace pasar por Dios y que obliga en contra del libre albedrío, que ni Dios mismo toca porque Dios así lo dijo, pero el anticristo va a repeler en contra del libre albedrío y va a matar al que no lo adore. Ese Goliat se está levantando, hermanos. Y es lo que el mundo está enseñando. Todo es tan tibio, todo es tan buena onda, que ya no hay necesidad de hacer diferencia. Es más, ¿para qué te molestas en decir que están mal? Déjalos que sean, mira, están felices. Mira, el niño ya trae colita de caballo y falda, déjalo, mira. Pero danza bien bonito y canta las alabanzas requete chula, o chulo, ya no sé qué es, pero déjalo. No, hermano. No, ¿por qué? A ver, ¿por qué no está bien eso? ¿Por qué? ¿Porque soy homofóbico? ¿Por qué no está bien? Dame una razón, que es la única. Porque Dios lo dice. Porque está escrito. Que es lo mismo. ¿Sí o no? ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Y quién lo dice? Dios. ¿Y cómo lo supiste? Porque buscamos de Él. Cuando en tu corazón arde eso y sabes que la riegas en esto, que te equivocas en esto, que no puedes con este pecado, que incluso todavía tienes atado a algo, o aún estás con esa conciencia cauterizada porque vienes de una influencia muy fuerte de cualquier error, mentira, chisme, pecado, drogadicción, lo que quieras. Tú pones el título, cada quien sabrá en qué todavía anda ahí luchando. Hermano, tú acércate al Señor y clama y dile, quítame esto, porque tú me has salvado ya. No quiero seguir así, no quiero ser un salvo que anda en tibieza, un salvo vencido. Quiero ser un salvo que te agrada. Quiero ser Cristo, Señor. Quiero ser como Cristo, que Cristo sea en mí. Y buscas de Él. El Señor tiene misericordia, hermano. Y David es un ejemplo de eso. Pero tú y yo también lo somos. Pero insisto, a veces como que se nos olvida. Y nos creemos muy justos. Y por último, la revelación que Dios le da a David. La revelación que David recibe de Dios por buscarle es lo que Dios desea darnos a ti y a mí cuando lo buscamos. Y no quiere decir que vas a inventarte salmos nuevos, ¿no? Quiere decir que lo que Dios ya dijo y estableció en su palabra va a ser uno contigo también y tú podrás expresárselo a Él con tu estilo de vida, de obediencia, de oración y de devoción a Dios. Y vas a tener entendimiento de las verdades de Dios, hermano. Vas a disfrutar las verdades de Dios. Esto es increíble. Así que, ¿cuánto tiempo me queda?
Eso no sirve, ¿verdad? O sea, la fecha nada más, creo, ¿no? ¿Qué tiempo me queda? Perdón. ¿Mande? Ok, gracias. Entonces, fíjense. Sí, porque ese nunca avanzó. Bueno, no sé si estaba puesto para eso, pero... Ahí dice 28 de junio del 2024. O sea que tengo todavía un año más. Ay, sí. Esa es la fecha que me dieron, un año más. No dice esa parte. Se acerca un día, hermanos, en que Goliat va a aparecer. Y es el espíritu, el anticristo, ya manifestado en la persona, el inicuo, el hombre de iniquidad. El mensaje de David, o lo que David habla, no es solamente que es David el guerrero, o David el asesino, ¿no? El caudillo del norte, ¿no? Como el Zapata de México y el Pancho Villa, ¿no? Sentados en la silla presidencial, ¿no? Un par de violadores horribles, pero bueno, son los héroes de la Revolución Mexicana. No, David no es eso. ¿Sabes cómo se mencionó David en la Biblia? Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1. ¿Lo van a poner acá atrás? ¿Ya está ahí? ¿Cómo comienza? Versículo 1 del capítulo 23 de Segunda de Samuel. Estas son las palabras postreras, o sea, con lo que se despidió, o las últimas palabras, ¿no? Dijo David, hijo de Isaí. Aquel varón, se empiezan a referir de ese David, hijo de Isaí. Aquel varón que fue, ¿qué? Levantado en alto. ¿Qué más? El ungido del Dios de Jacob. ¿Y cómo termina? El dulce, ¿qué? Cantor de Israel. La identidad de David, hermano, era un dulce cantor. ¿Y qué cantaba? ¿Y ya están escritos? David era un historiador, hermanos. El Salmo 2 está narrando las guerras de Kedorlaomer de Génesis, cuando Abraham pelea con su bisabuelo para rescatar a Lot, y al final se encuentra con Melquisedec y le entrega los diezmos del motín. David estaba cantando de esas guerras, de los reyes, buscando quitarse las ligaduras de Dios, y Dios riéndose desde los cielos. El Salmo 2 habla de esas guerras. El Salmo 1 habla de toda la bendición que hay si obedeces al Señor. Bendito serás en tu entrada y tu salida, bendito será la arteza de amasar, bendito será el fruto de tu vientre, de tu ganado, ¿sí o no? Está hablando de todo eso. ¿De dónde más sacaba historias David? ¿Se iba al Congreso, no? ¿Se iba al Congreso de One Thing, no? Para sacar historias nuevas y escribir salmos. Escuchaba el último disco de, no sé qué bandas haya nuevas, pero de la banda que sea, cristiano obviamente, ¿no? No vamos a decir una pagana. ¿De dónde sacará David la información? ¿Qué acceso tenía David a la palabra? ¿Cuál era la palabra de Dios de David en sus días? ¿Cuál era? Génesis, Éxodo. ¿Qué sigue? Levítico. ¿Qué sigue? Números. Deuteronomio. ¿Qué sigue? Jueces. Ya está ahí. Bueno, Ruth y todo esto, pero porque Samuel tenía escrito ya otras cosas junto con esa parte de la Torá. David tenía esa información, las batallas de Yahweh. Incluso el Señor hablaba de sus batallas. ¿Por qué digo todo esto? No es para decir nada mira, Samuel sabe un poquito de historia, no sé nada, o si lo que sé no es para presumirlo. El punto es, David tenía menos que tú y yo de información. Tú prendes la radio aquí en este país y hay 300 estaciones cristianas. ¿Y de qué sirve? Eso no nos cambia. ¿O sí nos cambia? ¿Habrá alguna historia sobrenatural especial que se iba a suicidar la joven y puso una estación y estaba cantando una de Hillsong y tocó su corazón Dios? Amén, qué padre, el Señor lo puede llegar a hacer. Dios habla hasta por las burras, pero no es el fundamento como Dios realmente suele hacerlo siempre. Entonces el punto es que David, ¿cómo encontraba a Dios? ¿Cómo David encontraba esta realidad?
¿Cómo es que él podía hablar de Dios, escribir de Dios? Porque él se dedicaba a buscarlo en la palabra, que era la ley específicamente, y se deleitaba con lo que estaba escrito. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios un corazón que cuando abre la Biblia, ya sea Éxodo, Deuteronomio, Salmos, Apocalipsis, Mateo, Juan, Tesalonicenses, Oseas, Habacuc, la abras y puedas decir: Señor, me da gozo saber de ti. Me deleita estar enterado de quién eres tú, de lo que tú quieres y de lo que vas a hacer. Esto me causa placer, Señor. Cuando abro la Biblia y leo un versículo, un capítulo y me detengo y espero. Incluso abro mis ojos si es de noche y puedo ver estrellas o las nubes o simplemente el cielo, aunque esté contaminado, pero el cielo lo hiciste tú, Señor. Y puedo pensar quién eres, quién soy yo, y me estás diciendo tus secretos, me estás diciendo tu voluntad. No estoy leyendo un libro por leerlo, no estoy obedeciendo lo que dijo el pastor, ¿no? Lo que dijo el barbón que vino de México a gritarnos, ya lo estoy haciendo. A ver, Dios, háblame. No, es porque tú estás hablándome, es que tú eres real. ¿Podrías impactar mi corazón? David escribía esos salmos, o fue inspirado, muchos de ellos, cuando todavía estaba cuidando las ovejas de su papá. Era un don nadie. Y aunque sí fue poderoso, fue puesto en alto, al final dijo: yo soy un dulce cantor de Israel. Dios desea que hagamos eso con nuestras vidas. Dulces cantores de Israel, en otras palabras, íntimos. Vamos a continuar con esto en la siguiente sesión que me toca a mí, obviamente, porque no hemos llegado a Goliat. Pero es importante que viéramos esto. Pero quiero terminar con esto, hermano. Dios compartió su corazón con nosotros. ¿Cómo termina la historia de la Biblia? ¿Cuál es el último versículo que más impacta tu corazón, que está al final de la Biblia? Bueno, hay 4 que están muy fuertes, pero uno de esos 4. Te lo voy a soplar. Apocalipsis 22, 17. Rápido, ¿qué dice ahí? El espíritu y la esposa, el espíritu y la iglesia, el espíritu y la novia. Puedes decirle las 3. ¿Qué dice? Ven. ¿Cómo termina la historia de la Biblia o de la iglesia y su esposo? La esposa, que es Cantares capítulo 8, es la analogía, ¿no? ¿Quién es esta que viene recostada en el hombro de su amado del desierto? Tan confiada y tan entregada a él, pues sí, está perdidamente enamorada. La iglesia termina así: ven. Pero la iglesia dice ven porque la iglesia está siendo iglesia. No es porque se puso de moda. Es porque realmente es la identidad. Tú y mi identidad es de una iglesia, una esposa, o la iglesia, la esposa, que es una casa de oración, que claman ven. Pero clamamos ven porque el Espíritu de Dios nos está dirigiendo en ese clamor, y nuestro estilo de vida permite que seamos dirigidos por ese clamor, que sea nuestra necesidad. Y si no nos tocara verlo venir en las nubes y morimos antes de la 7ª trompeta, nuestra vida fue entregada a una sola cosa: ven, Señor, porque una cosa te demando y esta buscaré. ¿Qué crees que hizo David para poder estar así? Se cree que ese salmo lo escribió a los 40 y tantos años. David ya estaba llegando a ser rey de todo Israel junto con Judá. Ya estaba en la plenitud de su reinado. Y ese salmo era una remembranza, un recuerdo de todo lo que ha pasado. Señor, me quisieron matar, me quisieron comer, estuvo durísimo. Y yo solo buscaba una cosa. Y David lo más seguro es que vio: Señor, ya soy el rey de todo, cumplí tu promesa. Yo moro en un palacio o en una casa y tú no tienes dónde reposar. Entonces, todo lo que viví buscando una sola cosa me llevó a esta posición de autoridad, de poder, ¿no? De economía, y me encuentro con que solo quiero una cosa. Así que te lo pido, y empieza a escribir el salmo. Hermanos, tú y yo tenemos que buscar que lo que decidimos hacer nos mantenga ardiendo en una sola cosa.
Y cuando pasan 2, 3 años, llegas a la meta de lo que Dios puso y que tú sabías, terminar tu carrera, a lo mejor ya estás de part-time en un cuarto de oración, a lo mejor ya leíste la Biblia, no sé, muchas veces y tienes notas, canciones nuevas, yo no sé, te casaste, ya tienes tu primer hijo, llegan 2, 3 años y pasa ese tiempo y Señor, estos 3 años fueron de una sola cosa. Gracias porque me diste bendición, me supliste, tuve un hijo, engendramos, mi esposa y yo, o me casé, o acabé mi carrera, tengo mi degree, ya tengo lo que sea. Pero Señor, está increíble. Una sola cosa busqué y aún así tú me diste esta bendición. Llego a este punto, pero ya no quiero lo que me diste así, quiero más de ti, quiero una sola cosa. Y entonces empiezas a planear tus siguientes 5 años, 10 años. ¿Para qué crees? Mantenerte en una sola cosa. Y cuando llegas a ese punto, seguir deseando una sola cosa. De eso se trata, hermanos. Tenemos que planear para estar en una sola cosa y llegando a una meta de temporal, decir, Señor, qué increíble, pero quiero más de ti, porque la historia de la iglesia en esta era termina, ven. Y solo una generación que vivió con ese estilo de vida va a poder ser dirigida por el Espíritu de Dios para clamar en toda la tierra, ven. Y como va a ser una realidad, el esposo va a venir. En verdad el esposo va a venir cuando él vea que la esposa ya no puede ni es debido que esté sola en ese sentido aquí en la tierra. Él se va a levantar del trono, se va a remangar las mangas y viene por su amada. Y se va a poner fuerte porque viene con gran ira, con celo y con gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que sigas incendiando nuestro corazón con el deseo por ti. Te pedimos, Padre, que podamos ser gente de una sola cosa, gente que busca a Dios y que aprende el testimonio de hombres en la Biblia, principalmente de ti, Jesucristo, obviamente. Pero cómo tu espíritu operaba en esos hombres como David y lo que hacían para poder recibir de ti, Padre, danos más de ti. Y te pido también, Señor, que reveles por medio de tu palabra, tu espíritu hablándonos. Espíritu Santo, háblanos y revélanos en qué hemos fallado. Obviamente hemos fallado en muchas cosas, pero yo sé, Señor, que siempre hay cosas específicas que a ti te urgen que cortemos ya, por el bien de tu reino, por el bien del avance de tu reino en nuestras vidas y en la iglesia. Hermano, pídelo así conmigo. Puedes repetir lo que yo diga o puedes hacerlo con tus propias palabras, pero esto es muy importante. Padre, revela en qué he fallado. Te pido, Jesús, que tu Espíritu Santo que has hecho morar en mí me redarguya. Lo que me incomoda, que ya me mostraste, o lo que ya sé que hago mal, que todavía tengo escondidito por ahí. Señor, dame el valor y tu fortaleza en el nombre de Jesús para llevarlo a la cruz y no volverlo a hacer más. Padre, libértanos. Libértame, Señor, hazme libre. Porque te puedo llegar a estorbar a tal grado que tu reino en mi vida no avance y Cristo no se fortalezca en mi debilidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que si te estoy estorbando, me quites. Quita eso que te estorba. Que pueda tener una confesión real y un cambio genuino para la gloria y fama de tu nombre. Y Padre, te damos gracias porque tú nos estás involucrando en tu plan. No nos dejas fuera. Y como se oraba hace ratito, yo insisto y me uno a ese clamor. No es por números, no es por fama, jamás ha sido así y así no será. Es por tu espíritu. Es por el poder de tu espíritu que habita en nosotros. Así que, Padre, gracias porque este pequeño remanente, este pequeño grupo de gente reunida en este fin de semana, que es parte de tu iglesia, que estás despertando. Gracias porque nos tomas en cuenta. Gracias porque les tomas en cuenta. Que la realidad de tu venida arda en su corazón. Y a ti sea la gloria y la fama por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, vamos a ponernos de pie. Ya oró Samuel, pero
Vamos a orar para despedirnos al break, al lonche, cena. Vamos a cenar, esa es la hora, ¿verdad? 4:07. Sí, ¿verdad? Ok, so vamos a ir en el descanso 2 horas. So hay pupusas para que puedan comprar, o si gustan ir a otro lugar, pueden hacer eso también. Pero si quieren bendecir la casa, pues aquí están unas deliciosas pupusas. Amén. Así que quédense, si se tienen que ir está bien, pero ahí vamos a tener pupusas, ¿ok? De nuestras hermanas. Entonces vamos a orar para que el Señor continúe provocando esa sal en nuestro paladar, para que dé más sed de su justicia, más sed del Señor. Así que Padre, pedimos, Señor, así como la sal produce la hambre, el sed de tu palabra, Señor, te pedimos que tú hables nuestros ojos, abras nuestros ojos, nuestros oídos, y que traigas espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, oramos por